Hola a todos, hoy vamos a ver cómo leer la temperatura y la humedad de nuestra casa con los sensores DHT y mostrarlos en Home Assistant. Vamos a ello. Bueno, estos son los dos sensores que yo he utilizado para monitorizar la temperatura de mi casa. Como veis en la tabla, la diferencia básicamente es el rango que captura la temperatura y la humedad, la precisión con la que la captura y por supuesto el precio. Así es como vamos a conectar el sensor. Tanto el 11 como el 22 se conectan de la misma manera. Poniendo la rejilla mirando hacia nosotros, el pin que está más a la izquierda es 5 voltios o 3,3 voltios independientemente, que es el cable rojo. El pin que está más a la derecha es el cable negro que irá a la G de ground o tierra. Y el segundo empezando por la izquierda es nuestro cable morado, que yo lo voy a conectar al D2. Vosotros podéis conectarlo a cualquier pin que os quede libre. Bueno, lo primero que haremos es ir a SP Home, crear un nuevo nodo, le daremos a Begin como siempre, le pondremos el nombre, temperatura 1 por ejemplo, Next, tipo de Arduino que tenemos. Yo uso el Wimos de 1 mini, el Pro no, el Wimos de 1 mini normal. Wi-Fi, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora os quiero enseñar qué pasa si ponéis el Wi-Fi incorrectamente. Le damos a Submit, editamos, como siempre tenemos que refrescar la página para poder editarlo. Ya lo tenemos aquí. Como os he dicho, os quiero enseñar qué pasa si ponemos el Wi-Fi incorrectamente. Lo que debería pasar es que se nos abriría un punto de acceso para conectarnos por Wi-Fi y poder poner las credenciales. Así que vamos a guardar, cerrar y si el cartelito me deja, compilamos. Unos momentos después. Una vez ha terminado de compilar, como siempre, bajamos el binario para esa primera instalación. Bueno, con el ESP Home Flasher, como ya sabemos, vamos a subir el código binario al Arduino. Conectamos el Arduino al ordenador, damos al botón de refrescar para buscar el puerto. En este caso nos ha salido el COM6. Buscamos el código binario, ya lo tengo aquí y le doy a Flash. Bueno, pues ya se ha subido el código, con Flashing is complete y ahora intentará conectarse al Wi-Fi. Si os acordáis, le hemos puesto una contraseña mal y después de varios intentos de conexión lo que hará será crear su propio Wi-Fi al que nos conectaremos para ponerle bien la contraseña. Bueno, pues aquí vemos que ya nos ha creado una conexión Wi-Fi y esta es la contraseña que la tendremos que copiar sin las comillas. Copiamos la contraseña y la IP a la que accederemos será la 192.168.4.1. Así que buscamos esta Wi-Fi, tanto en el portátil como en el móvil, donde queráis, la verdad. Aquí la tenemos, conectamos. Introducimos la contraseña que hemos copiado, Next, y esto no hace falta. Vale, pues ya hemos conectado, se nos abre una red automáticamente, una página. En el caso de que no se os abriese, como he dicho antes, hay que conectarse a la 192.168.4.1. Aquí, como veis, tengo todas las Wi-Fis que está escaneando el Wimos. Simplemente tenéis que elegir la que queráis, la que sea la vuestra, y aquí ponerle la contraseña. ¿De acuerdo? Simplemente hacéis eso, luego le dais a Save y, como bien dice, aquí intentará conectarse a esa Wi-Fi. Una vez se haya conectado ya podemos volver a conectarnos a nuestra Wi-Fi normal. Bueno, pues el Wimos ya se ha conectado a la Wi-Fi que le hemos dicho, tenemos la barra verde que nos indica que está conectado, podemos ver los logs también. Vamos, y ahora
como hemos dicho, tenemos que editar el código anterior. Acordaos de que esto lo tenéis que cambiar a vuestra Wi-Fi. Si no, os volverá a pasar lo mismo y tendréis que reconectar otra vez. Simplemente tendremos que añadir este texto, que por supuesto os lo dejo en la descripción. Nombre, temperatura del comedor. Este sensor también nos da la humedad, como sabéis, así que el nombre de la humedad. El intervalo que queréis que nos vaya mandando los datos. Se lo voy a dejar en 3 segundos a modo demostrativo para que veáis cómo se actualiza. Y el modelo. Si tenéis el modelo blanco que os he enseñado, es el DHT22, y si tenéis el azul, el DHT11. Creamos un sensor y la plataforma es un DHT, y al pin que lo vamos a conectar. Yo se lo voy a conectar al D2. Guardamos. Y ahora, como ya tenemos el Wimos conectado al Wi-Fi, podemos darle Upload y no hace falta que vaya por cable. Lo hará a través de la conexión Wi-Fi. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale al botón de like, compártelo con tus amigos o con quien creas que le puede interesar y déjame un comentario con cualquier duda o cualquier sugerencia que tengas. Aquí ha terminado de compilar y ahora está subiendo el código a través de el Wi-Fi. Successful. Ya tenemos una IP para este dispositivo y si todo ha ido bien, ahora empezaremos a ver los datos. Aquí lo tenemos. Cada 3 segundos nos va a mandar temperatura y humedad. Podemos parar y nos ha salido una notificación nueva. Le damos a la notificación, tenemos nuevos dispositivos que nos ha encontrado. Aquí está, temperatura 1. Le damos a configurar, submit, finish y podemos ver el dispositivo. Vemos que es la humedad del comedor y la temperatura del comedor. Ahora mismo 21 grados y medio y 60% de humedad. Si le damos a Add to Lovelace, elegimos el dashboard al que queremos, default o mi casa de pruebas, y donde lo quiero. Pues es la temperatura del comedor, le doy al comedor, simplemente Add to Lovelace UI y ya está. Nos vamos al dashboard donde lo hemos añadido y si vamos a la pestaña del comedor, aquí tenemos nuestra tarjeta. Bueno, como veis aquí ya he añadido otros 2 sensores más y lo que quiero hacer ahora es mostrar la temperatura media de toda la casa de estos 3 sensores. Así que voy a mi archivo configuración.yaml y lo que haré será crear un nuevo sensor. Acordaos que estos archivos tienen que estar bien con los espacios, si no fallará al configurar. Crearemos un nuevo sensor, el tipo de plataforma será min-max y el tipo será median, que es el que nos va a calcular la media. Como nombre yo le he puesto temperatura media y ahora pondremos aquí los IDs de los sensores que queremos que se calcule la media. Si queréis abrir una pestaña diferente y podéis empezar pues, con el estudio, por ejemplo, le damos a la ruleta y aquí tenemos el ID exacto de esa temperatura. Lo copiamos, volvemos y lo pegamos aquí, añadiéndole delante un guión con un espacio. Siguiente, guión espacio, me lo dejo preparado y cojo la temperatura de la cocina. Copio, pego y ya por el siguiente. Comedor, copio, pego. Vale, pues ya estaría listo. Ahora simplemente tenemos que ir a configuración, customizaciones, servidor de control y comprobar la configuración. Siempre comprobar la configuración antes de reiniciar. Configuración válida, reiniciamos. Una vez se haya reiniciado el servidor, ya simplemente podemos ir a mi casa de pruebas y ver que podemos añadir un nuevo sensor. Le damos a la entidad,
temperatura media, que es el nombre que le hemos puesto. Guardamos, cerramos y ya tenemos aquí la temperatura media de la casa. Nos dice que se está haciendo la temperatura a través de 3 sensores, que el valor más alto es de 23, el valor mínimo es 22 y el último en recibido son este de aquí. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado, os parezca interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo.